bienvenidos a este video donde vamos a ver las verificaciones de los datos de la placa en un panel solar. Antes que todo hay que revisar los datos que nos da el fabricante sobre los mismos. En este caso tenemos dos paneles aquí, en los cuales el fabricante nos ha dado dos series de datos. Aquí tenemos uno para 100 watts y uno para potencia nominal de 150 watts. Vamos a analizarlos y obtener la información que nos pueda suministrar y que podemos utilizar para nuestros cálculos o selección o verificación de los mismos. Antes que todo, estamos hablando de las condiciones STC, esas que están aquí, Standard Test Condition. Eso es lo que da la sigla STC. Y estamos hablando que estos paneles se evalúan bajo estas condiciones, los cuales implica tener una temperatura de célula de 25 grados Celsius, una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado y una masa espectral de aire de 1.5. Bajo estas condiciones es que se obtienen todos estos datos. Veámoslos aquí, observenlos. Y vamos a comenzar con los primeros datos. Tiene que ver con datos mecánicos desde el punto de vista del tipo de célula. En este caso, lo que nos está diciendo aquí este valor son las medidas en milímetros del mismo. Aquí la hemos pasado a metros. La siguiente información tiene que ver con el número de células que componen el panel solar. En este caso estamos hablando de 4 columnas por 9 contenidos, lo cual indica que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y 9 contenidos, 9 filas, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas. Así que eso nos da un total, multipliquemos los dos, nos da 36 células en este panel. La siguiente información tiene que ver con el tamaño del módulo. En este caso también está en milímetros. Tenemos que tiene 1485 milímetros, en este caso alto, 1.485 metros por 668 milímetros de ancho, lo cual sería 0.668 metros por 35 milímetros de espesor. El otro valor importante que nos importa tiene que ver con el peso de este panel. Nos está informando que tiene 11.6 kilogramos y es muy importante a la hora de colocar estas estructuras en los techos para calcular el peso que va a soportar el mismo, ¿no? El siguiente valor que nos vamos a concentrar tiene que ver con la eficiencia de conversión de energía radiante a condiciones STC o la eficiencia nominal del módulo, del panel o de la célula. Esto tiene que ver con qué porcentaje de la energía radiante del sol se convierte en energía eléctrica por parte de la célula y obviamente por parte del panel solar. Entonces este valor está alrededor de entre un 12 y un 22% dependiendo del tipo de panel. Vamos a analizar los valores. En este caso aquí los obtenemos. Veamos aquí. Nos implica que la célula tiene una eficiencia del 17.96%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 unidades de energía que le llega a esta célula, ella aprovecha o convierte eléctricamente 17.96. Ahora nos está hablando también de la eficiencia del módulo, que es diferente. La eficiencia del módulo tiene que ver ya con la eficiencia del panel en sí o el porcentaje de energía radiante que convierte este módulo. En este caso es de 15.12%. ¿Por qué son diferentes? Porque recordemos que este módulo tiene 36 células de este tipo y hay conexiones eléctricas aquí en todas partes, lo cual hace que su rendimiento al final sea un poquito más bajito, pero están casi muy similares, no hay problema. La siguiente tiene que ver con el área de superficie solar o expuesta o el área expuesta a la cara del panel, de la cual se obtiene la energía, ¿no? Esta, como es un área, obviamente su unidad son metros cuadrados. Podemos obtener de dos formas. La primera tiene que ver con los datos del tamaño del módulo. En este caso nos basamos en el tamaño del módulo, que en este caso sería 1.485 metros por 0.668 metros. Lo tenemos de acá. Si lo multiplicamos base por altura nos da 0.992 metros cuadrados. Otra forma de obtenerlo viene de la siguiente fórmula, que tiene que ver con la eficiencia de conversión energética STC, que es el valor que está aquí del módulo, por la potencia nominal del panel, que en este caso 150, la irradiancia STC, que es de 1000, y si nosotros en este caso vamos a despejar el A sub C, vamos a despejarla, observen que queda esta fórmula y vamos a reemplazar los datos
P máximo 150, es la irradiancia STC es 1000 y la eficiencia STC del módulo 15.12, observenlo aquí. Entonces, eso nos da ¿cuánto? 0.992 metros cuadrados. En la parte de cálculo nos vamos a concentrar mucho en esta fórmula. La siguiente razón tiene que ver o dato de que el B sub OC, voltaje de circuito abierto, en inglés Open Circuit, tiene que ver con el voltaje máximo del panel con circuito abierto. ¿Qué significa? Sin los terminales unidos, bajo condiciones STC. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, temperatura de 25 grados centígrados de la célula del panel, una aspecto de más 1.5, lo que hacemos es que con un multímetro, vean lo que hacemos aquí, tomamos y medimos el voltaje y nos da 22.42, que es el valor que tenemos aquí, que es la tensión de circuito abierto o voltaje de circuito abierto versus OC de 22.42 voltios. De esa forma como uno verifica el versus OC. La siguiente tiene que ver con la I sub SC o corriente de short circuit o corriente de panel en cortocircuito bajo condiciones STC. Observe que aquí siempre vamos a tener las condiciones STC porque todos estos datos, repito, son con base en estas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos en este caso, aquí está el valor I sub SC, es de 8.45 amperios. Vamos a verificarlo. Lo que hacemos es que las puntas las unimos y con una pinza perimétrica medimos la corriente que nos da ese panel en cortocircuito bajo condiciones STC. Vean que es 845, que debe estar 845. Y de esa manera es como uno prueba este valor o lo comprueba. Siguiente tiene que ver con la voltaje de potencia óptima pico o V sub MP. Lo que este valor lo podemos sacar mediante unas pruebas con carga o también lo podemos sacar de la curva ya de corriente contra voltaje, lo cual nos da el fabricante, ¿no? Pero en este caso, este tiene que ver con el voltaje que tiene, ¿cierto? El módulo conectado a una carga a potencia máxima, que en este caso sería de 150. Entonces, cuando yo produzco 150 bajo condiciones STC, ¿cuál sería mi voltaje? En este caso sería de, vamos a verlo acá, 18.99 voltios. Entonces, esto es lo que estaremos midiendo o el fabricante para darnos este valor. Perfecto. Ahora, bajo las mismas condiciones de carga a potencia máxima 150, lo que vamos a hacer es medir cuánto es la corriente que me está entregando el panel. Entonces, en este caso, pues tomamos una pinza y bajo las condiciones STC, bajo potencia de 150 vatios, entregándolo al panel, vamos a tener un valor de 7.9, verlo aquí, y eso es lo que nos debe dar esta pinza bajo estas condiciones. Recordemos que este valor, si yo tengo unas condiciones de temperatura, voy a tener unos valores diferentes y obviamente hay que tener en cuenta estas variaciones a la hora de hacer un cálculo. Entonces, ¿cómo tengo yo el valor de potencia máxima? Pues sencillo, yo sé aquí que bajo condiciones STC, ya yo sé que la potencia es igual a I sub MP, significa que es la corriente, ¿cierto? A potencia óptima o potencia máxima, B sub MP es voltaje máxima potencia, que es 150, óptima. Si multiplico los dos valores que están aquí, vamos a reemplazarlos, veamos aquí, vamos a obtener 150. Observemos que aquí es, y su MP es cuánto, aquí está 7.9, observenlo, B su MP es 18.99, observémoslo aquí, y esos dos valores nos da 150 vatios. Entonces este valor de 150 tiene que ser concordante con la potencia nominal del panel, bajo condiciones STC. Ahora está otro índice acá que es el factor de forma, que está por aquí al final. Este factor de forma relaciona, vamos a ver aquí la fórmula, se da en porcentaje por lo general, y está relacionando la potencia máxima del panel, ¿cierto? Que este caso sería 150, dividido entre el producto entre el B sub OC y multiplicado por I sub SC. O sea, prácticamente una relación de la potencia que le entrega realmente, considerando los voltajes máximos que entrega con la corriente de cortocircuito que le entrega. Y eso lo multiplicamos por el 100%. Ese valor se considera bueno después que sea mayor al 70%. Aquí nos está diciendo el fabricante que para este panel está oscilando
esta oscila entre el 72 y el 80%. Vamos aquí a colocar sus respectivos valores y el resultado nos da el 79%, lo cual es concluyendo y concordante con lo cual nos dice el fabricante. Ahora vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con los coeficientes de temperatura, y estos coeficientes son muy buenos. ¿Por qué? Porque estos son los que nos permiten estimar en cuánto varía, ¿cierto? La I sub SC, corriente cortocircuito, el V sub OC, voltaje de circuito abierto, y muy importante, la potencia máxima del panel, o la potencia que me entrega el panel, en cuánto varía dependiendo la variación de la temperatura con respecto a las condiciones STC. Entonces, ¿esto qué significa esto? Que el panel va a rendir diferente dependiendo de la temperatura de la célula. Entonces, lo que les escribo aquí, que estos coeficientes nos permiten estimar esas variaciones dependiendo de la variación de temperatura que experimenta el panel, manteniendo constante el valor de E. O sea que estos valores se obtuvieron, disculpen, teniendo como constancia una emisividad de 1000 vatios por metro cuadrado, y lo único que hicimos fue variar las temperaturas manteniendo también constante el AM de 1.5. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo es que se trabajan con estos valores. Estos valores que están aquí están en porcentaje por grado centígrado, también puede estar en el valor de la corriente miliamperios o de voltaje normal, pero en este caso lo tenemos en porcentaje. O sea, lo que vamos a calcular es un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros deseamos saber cuál es la potencia que me entrega el panel con este panel, que es de 150 watts, a una temperatura de 65 grados Celsius, ¿cómo mido yo la temperatura de esa célula? Puede ser con un termómetro de infrarrojo, ¿cierto? Y también hay un dato muy empírico que dice que la temperatura del panel está de 30 aproximadamente grados por encima de la temperatura ambiental, pero les recomiendo que con un termómetro infrarrojo podemos medirlo y tener un dato más exacto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar, medir la variación de la temperatura. Entonces, la variación de la temperatura, en este caso esta letra griega delta, es igual a la temperatura del panel menos la temperatura en condiciones STC, que es de 25 grados. Entonces sabemos aquí que la temperatura del panel es 65 menos 25, nos da que la variación es de 40 grados Celsius. Bien, ahora vamos a calcular cuánto es el porcentaje de la variación de la potencia del panel. Recordemos que en este caso el porcentaje de variación es negativo, menos 0.47 el porcentaje de potencia por la diferencial de temperatura o la variación de temperatura que está aquí. Este negativo significa que si esta variación es positiva, vamos a tener una reducción de la potencia del panel. Entonces vamos a hacer los reemplazos. Este factor queda igual por la variación de temperatura, que es 40. Aquí los centígrados se cancelan y nos queda una variación del menos 18.8 porcentaje. ¿Qué significa esto? Que el menos nos va a decir que tu potencia se va a reducir. Si esto fuese positivo, su potencia se va a incrementar y se va a reducir en un 18.8%. Entonces, debido a que se va a reducir un 18.8%, significa que mi potencia entregada, si hago la resta de 100 menos 18, me va a estar en un 81% de su potencia bajo condiciones STC. ¿Qué de cuánto? 150. Entonces, yo al reemplazar este valor 81.2 por 150, me va a dar que mi nueva potencia, o la potencia que me va a entregar bajo estas condiciones de 65 grados centígrados de temperatura de panel, va a ser de 121.5 vatios. Vean la reducción que tengo yo de la potencia. Estamos hablando que aproximadamente se me está reduciendo la potencia en 28.5 vatios. Entonces imagínense, si yo tengo 10 paneles, voy a tener una reducción de 280 vatios, que es muy apreciable. A medida que son más paneles, esa caída de presión es bastante apreciable y hay que tenerla en cuenta a la hora de calcular paneles para diferentes sitios donde yo los voy a ubicar. Bueno, te doy muchas gracias por la atención en este video. Nos vemos en otro, y si te gusta, dale un like, que nos ayuda mucho. Muchas gracias.